El sol resplandeciente iluminaba cada rincón de las atareadas avenidas de Buenos Aires, una metrópoli vibrante que respiraba historia y modernidad al mismo tiempo. Entre el bullicio constante de automóviles, autobuses y transeúntes apresurados, un hombre de apariencia muy humilde avanzaba con paso calmado, casi como si siguiera el compás sereno de una música interna. Este hombre, llamado Rodrigo Ferrer, se cubría con prendas gastadas, manchadas y parcialmente rotas. Su barba crecida y su cabello enmarañado apenas dejaban entrever un rostro sereno y reflexivo. A primera vista, nadie que se cruzara en su camino habría sospechado que detrás de aquella imagen descuidada se ocultaba uno de los empresarios más prominentes del país, un magnate que había erigido su fortuna a través de múltiples inversiones y negocios prósperos. Sin embargo, Rodrigo tenía una convicción profunda. Estaba convencido de que la verdadera naturaleza de la gente salía a flote al tratar con quienes aparentemente no podían ofrecerles nada. Cansado de los halagos superficiales y de la doble moral que veía en su entorno, decidió poner a prueba la autenticidad y la humildad de quienes alardeaban de un trato exquisito solo a los supuestos grandes clientes. Así fue como se aventuró, sin previo aviso y sin su imagen acostumbrada, a uno de los concesionarios más prestigiosos de toda la ciudad, especializado en la marca Ferrari. Este lugar, llamado Exquisite Motors, era famoso por vender automóviles de lujo a los bolsillos más acaudalados de Argentina y del mundo. Rodrigo deseaba comprobar en carne propia cómo sería recibido si se presentaba con aquella apariencia humilde, carente del brillo y la pomposidad que su dinero podía comprar. Mientras se detenía frente a los enormes ventanales de vidrio que exhibían varios modelos de alta gama, Rodrigo notó la intensa actividad del interior. Vendedores elegantemente vestidos conversaban animadamente con clientes que, a todas luces, poseían cuentas bancarias generosas. El reflejo metálico de los Ferraris contrastaba con la apariencia de Rodrigo, quien permanecía afuera solo unos segundos, tomando aire y preparándose mentalmente para lo que estaba seguro que sucedería: la falta de respeto y la discriminación. Con el corazón firme y una determinación inquebrantable, Rodrigo abrió la puerta de cristal y atravesó el umbral de Exquisite Motors. De inmediato, notó cómo las conversaciones se iban apagando y cómo varias miradas se posaban sobre él. Incomodidad, sorpresa, desdén. Todo estaba grabado en los gestos de quienes ocupaban la sala de exhibición. Él, sin inmutarse, avanzó con calma, deteniéndose frente a un Ferrari de color vibrante, cuyo precio superaba con creces lo que la mayoría de la población argentina podría costear en toda su vida. Entonces, tal y como lo había previsto, uno de los empleados de seguridad se aproximó con pasos firmes y expresión dura. Se trataba de un hombre corpulento que, por su postura, transmitía una clara advertencia. Aquel individuo desaliñado no era bienvenido allí. Sin molestarse en ocultar su desconfianza, el guardia se plantó ante Rodrigo. «Señor, este lugar no es para mendigos», espetó, con un tono de voz que evidenciaba impaciencia y desprecio. Rodrigo alzó la vista y respondió con serenidad: «Solo quería ver estos coches. Siempre me han fascinado». Sus palabras, cargadas de calma, no surtieron el efecto esperado. El guardia adoptó una pose aún más amenazadora, decidido a no permitir que un desconocido con apariencia de vagabundo merodeara por la apreciada colección de Ferraris. Alrededor, algunos empleados contenían sonrisas burlonas, mientras otros simplemente rehuían la mirada, prefiriendo no involucrarse. «Aquí no se reciben visitas sin un compromiso real de compra», replicó el guardia con un deje de ironía. «Cada uno de estos vehículos vale más de lo que seguro puedas imaginar, así que será mejor que te retires». Rodrigo, en vez de ofenderse, se limitó a contemplar el lujoso automóvil, pasando una mano por su carrocería brillante y delicadamente pulida.
Él sabía muy bien que aquel recibimiento altanero no iba a quedar allí. Le interesaba llegar hasta el fondo de las actitudes que se manifestarían en ese ambiente. En ese preciso instante apareció Sergio, uno de los vendedores más experimentados y reconocidos del lugar. Vestido con un impecable traje oscuro y una corbata de seda, Sergio irradiaba una confianza propia de alguien que se creía en la cima del mundo. Con pasos lentos, se acercó a Rodrigo, asumiendo la situación con indisimulada petulancia. «¿Buscas conocer el precio de un Ferrari?», preguntó, cruzándose de brazos y esbozando una sonrisa condescendiente. «Dudo que tengamos algo que se ajuste a tu bolsillo. Quizás, y solo quizás, podríamos mostrarte un llavero de la marca, si es que te alcanza». Al fondo se oyeron risitas apenas disimuladas de otros empleados que se divirtieron con el comentario sarcástico de Sergio. Aún así, Rodrigo se mantuvo imperturbable. Desde el primer instante ya había previsto aquel tipo de reacción y, de alguna manera, lo había aceptado como parte de su experimento personal. Le dolía ver lo rápido que la gente tomaba decisiones sobre los demás basadas únicamente en la apariencia, pero se mantuvo en silencio, dejando que las cosas fluyeran hasta desenmascarar por completo esa mentalidad superficial. Sergio, viendo que Rodrigo no se marchaba, decidió aumentar la presión. «Si realmente estás interesado, ¿por qué no pruebas en otro lado? En uno de esos concesionarios más populares», continuó con un tono cargado de sorna. «Tal vez consigas un auto usado y no nos hagas perder el tiempo aquí». La hostilidad se palpaba, y los demás empleados no parecían tener intención de frenar aquella humillación. Algunos se dedicaban a atender a potenciales compradores con aspecto adinerado, mientras otros se quedaban mirando la escena, divertidos por la osadía de ese intruso que se atrevía a entrar en un palacio de opulencia luciendo como un pordiosero. Rodrigo se planteó la posibilidad de marcharse y terminar con aquella farsa. Después de todo, con solo pronunciar su nombre y exhibir sus credenciales financieras, podía revertir la situación y humillar a quienes lo habían tratado tan mal. Sin embargo, prefirió seguir el juego y ver hasta dónde llegaba aquel desprecio. Entonces sucedió algo que rompió el clima de burla. Un joven llamado Mateo, quien apenas llevaba unas semanas como pasante en Exquisite Motors, observó la escena con creciente incomodidad. No podía reconciliarse con la idea de que alguien fuera expulsado o maltratado sin siquiera recibir un trato básico de cortesía. Con el corazón agitado y la voz algo trémula, Mateo se aproximó a Rodrigo. «Disculpe, señor», dijo con un matiz de respeto que contrastaba con la arrogancia de Sergio. «¿Podría ayudarlo en algo? Me gustaría mostrarle nuestros modelos y responder cualquier pregunta que tenga». La sala se sumió en un silencio incómodo. Sergio, atónito, se giró hacia Mateo y soltó una carcajada irónica. «¿En serio, chico?», espetó, negando con la cabeza. «¿Crees que este hombre tiene con qué pagar algo aquí? Te vas a llevar una decepción. Mejor vuelve a lo tuyo. No pierdas tu tiempo». Pero Mateo no se dejó intimidar. Había aprendido desde pequeño que la dignidad y el respeto no estaban condicionados al dinero o la posición social de la gente. Si alguien entraba en el concesionario, fuese quien fuese, merecía al menos ser tratado con decencia. Rodrigo, por su parte, miró al joven con un atisbo de agradecimiento. Era la primera persona en ese recinto que no lo había prejuzgado, sino que había actuado guiado por su profesionalismo y empatía. El silencio volvió a hacerse notar, y las miradas de los demás empleados se fijaron en Mateo. Algunos lo consideraron ingenuo, otros tal vez lo veían como un intruso que interfería con las normas implícitas de aquel lugar elitista. Sin embargo, Rodrigo aceptó la oferta del pasante y lo siguió hasta uno de los automóviles más impactantes de la exposición. Era un modelo nuevo, brillante, de líneas aerodinámicas y diseño futurista. Mateo, esforzándose por mantener la compostura,
Describió con detalle las características técnicas y las particularidades de aquel Ferrari de última generación. A pesar de que su interlocutor aparentaba no tener recursos, él se tomó el tiempo para explicar cada especificación, cada detalle del motor, cada innovación que hacía de ese coche una verdadera obra de arte automotriz. Desde un rincón, Sergio y otro grupo de vendedores no perdieron detalle de aquella escena. Se cruzaron de brazos y se lanzaron miradas cómplices, convencidos de que pronto se vería la realidad y Mateo quedaría en evidencia. Sin embargo, no comprendían que lo que estaba a punto de sucederles superaría con creces cualquier burla o prejuicio que hubieran manifestado. Mateo, ajeno a las miradas burlonas, prosiguió con su explicación. Se refirió a la potencia del motor, a cómo ese Ferrari podía pasar de 0 a 100 km por hora en cuestión de segundos, a la tecnología de punta que garantizaba la máxima eficiencia y seguridad en la conducción. Lo hacía con un entusiasmo genuino, el de alguien que amaba los autos y disfrutaba transmitiendo ese conocimiento a cualquiera que compartiera su pasión. Rodrigo, mientras tanto, escuchaba con atención, observando también las reacciones del joven pasante. Sentía una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque, al menos en ese lugar, había alguien capaz de ver más allá de la apariencia. Tristeza porque, al mismo tiempo, los demás seguían inmersos en su crueldad y prepotencia, convencidos de que la dignidad de una persona podía ser medida por el grosor de su billetera. Al cabo de unos minutos, Rodrigo esbozó una sutil sonrisa y dirigió una mirada significativa a Mateo. «Gracias por tu tiempo», dijo con serenidad. «Me gustaría hablar con el gerente, si es posible. Tengo la intención de concretar una compra». Las palabras de Rodrigo resonaron en la sala, y varios empleados que estaban cerca voltearon con asombro. ¿Cómo podía aquel desaliñado que parecía no tener dónde caerse muerto estar interesado en comprar uno de los coches más costosos del mercado? La incredulidad se reflejó en los ojos de Sergio, quien soltó una risa sarcástica. «¡Qué ocurrencia!», exclamó con una mueca burlona. «¿De verdad piensas que vas a comprar un Ferrari? Quizá lo que quieras es un plan de pagos de un siglo, ¿no?». Mateo, por su parte, no se dejó llevar por las risas ni por los comentarios agrios de sus compañeros. Se limitó a asentir con un gesto amable y anunció que iría a buscar al gerente. Mientras se alejaba, Sergio y los demás empleados aprovechaban para intercambiar comentarios mordaces sobre la pérdida de tiempo del pasante. En pocos minutos, el gerente del concesionario, un hombre de mediana edad con porte elegante, hizo acto de presencia. Traía una sonrisa ensayada, aquella que solía reservar para los clientes VIP, pero esta vez estaba teñida de confusión al observar la apariencia de Rodrigo. Aún así, intentó mantener la compostura y mostrar la cordialidad que exigía su posición. «Buenas tardes, señor. Soy Gustavo, el gerente de Exquisite Motors. ¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó con voz calculadamente amable. Rodrigo lo miró sin prisa y metió la mano en el interior de su chaqueta, sacando una tarjeta oscura que extendió hacia Gustavo. Al tomarla en sus manos, el gerente pasó de la curiosidad al estupor en cuestión de segundos. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma, y la mano que sostenía la tarjeta empezó a temblarle ligeramente. Era la tarjeta de presentación de uno de los empresarios más importantes y acaudalados, no solo de Argentina, sino de toda la región sudamericana, el mismísimo Rodrigo Ferrer, un nombre que solía abrir puertas y encender la codicia de los inversionistas. Gustavo pestañeó varias veces, incrédulo, mientras intentaba procesar la información. «Señor Ferrer, yo no», balbuceó, tratando de recomponer la compostura. «No tenía idea de que era usted». Un silencio sepulcral se instaló en el ambiente. Muchos empleados habían escuchado las palabras del gerente y se acercaron discretamente para enterarse de lo que ocurría. Incluso Sergio, al percibir la agitación, se aproximó
sin entender del todo la escena, hasta que reparó en el nombre de la tarjeta que Gustavo sostenía. Allí, la soberbia de Sergio se desmoronó como una torre de naipes. Comprendió de inmediato que aquel individuo, a quien había menospreciado con insultos y burlas, era en realidad uno de los hombres más influyentes del país. Sus labios se entreabrieron, pero no le salieron palabras. Un sudor frío le recorrió la espalda, sabiendo que su conducta arrogante había quedado al descubierto ante alguien de tal calibre. Si lo hubiéramos sabido, lo habríamos atendido de otra manera, musitó el gerente, tratando de reparar el error con torpes excusas. Por favor, acepte nuestras disculpas. Rodrigo elevó una ceja, manteniendo una expresión impasible. No tardó en clavar la mirada en Sergio, quien inmediatamente bajó la cabeza, incapaz de sostenerle los ojos. ¿Me habrían tratado de otra manera?, repitió Rodrigo, con un tono reflexivo que caló hondo en cada uno de los presentes. Eso quiere decir que, si no fuera yo, si no tuviera el poder adquisitivo que ahora saben que poseo, seguirían humillándome y negándome la entrada. ¿No es así? Nadie pudo responder. El silencio, cargado de vergüenza y tensión, lo dijo todo. Rodrigo entonces se volvió hacia Mateo, que se mantenía a un costado, anonadado por la revelación de la verdadera identidad de aquel hombre a quien intentó ayudar. «Me gustaría concluir la compra del Ferrari», anunció Rodrigo. «Pero, para ser sincero, no deseo cerrar ningún trato con personas que solo ofrezcan buena atención a los que lucen como clientes ricos. Sin embargo, tú», dijo, dirigiéndose a Mateo, «tú fuiste la excepción. Te agradezco por haberme tratado con dignidad sin ni siquiera saber quién era». La atmósfera se sentía densa. Varios de los presentes tragaron saliva, conscientes de que la reputación del concesionario pendía de un hilo. El gerente, en un intento desesperado, se ofreció a manejar personalmente la venta y compensar de alguna manera el inconveniente. «Será un honor para nosotros que adquiera el vehículo aquí, señor Ferrer», afirmó, esforzándose por mantener la voz estable. «Le prometo que todo se resolverá de la mejor manera». Rodrigo, con semblante serio, sacudió la cabeza. «No, gracias. Prefiero no hacer negocios con quienes discriminan a las personas que no lucen como esperan. Mi decisión es firme. No compraré aquí». Las palabras de Rodrigo cayeron como un mazazo. El gerente se quedó pálido, comprendiendo el golpe económico y la mancha reputacional que esa decisión acarrearía. Sergio sintió que el mundo se le venía abajo. No solo había dañado la imagen de la empresa, sino que había ahuyentado a uno de los clientes más valiosos que se pudiera imaginar. La humillación que antes dirigía a Rodrigo se volvía ahora contra él como un boomerang. Sin embargo, para Mateo habría un giro inesperado. Rodrigo, esbozando una ligera sonrisa, le hizo una señal para que se acercara. Cuando el joven estuvo a su lado, Rodrigo habló con claridad y determinación, de modo que todos escucharan. «Te ofrezco un trabajo en una de mis empresas, si lo deseas. Necesito gente honesta y con la suficiente empatía como para tratar con respeto a todos. Tú has demostrado que valoras a la gente por lo que es y no por cómo se ve». Mateo abrió los ojos con asombro, sin atreverse a creer del todo lo que oía. La idea de pasar de ser un pasante subestimado en Exquisite Motors a trabajar directamente para el gran Rodrigo Ferrer parecía sacada de un sueño imposible. Pero allí estaba la oferta, clara como el agua. «¿Estás interesado?», insistió Rodrigo, aguardando una respuesta. El joven tragó saliva y con la voz temblorosa solo pudo pronunciar un tímido «sí». Su vida acababa de cambiar de la noche a la mañana, todo gracias a un gesto de educación y sencillez que muy pocos en aquel concesionario habían estado dispuestos a brindar. Con la decisión tomada, Rodrigo dirigió una última mirada al gerente y a Sergio, dejando en el aire una lección irrefutable. El respeto no debería depender nunca de la billetera.
hoy lo han aprendido de la peor manera. Acto seguido, salió del concesionario con la misma tranquilidad con la que había entrado, pero ahora con la certeza de que su experimento había dado el fruto esperado. Había desenmascarado el prejuicio y la soberbia de quienes se creían con derecho a discriminar, y había encontrado a una persona noble y digna de confianza, alguien a quien ayudaría a forjar una carrera brillante. En el interior de la tienda, el silencio se hizo insoportable. Nadie sabía muy bien qué decir o cómo reaccionar. Los empleados, en su mayoría, bajaban la cabeza, con gestos de derrota y nerviosismo. Sergio, con la frente perlada de sudor, comprendió el desastre que se avecinaba. Sin la venta de aquel costoso Ferrari, no solo perdían una comisión desorbitada, sino que también corría el rumor de que un magnate ultraconocido había sido maltratado en Exquisite Motors. La reputación de la tienda podría quedar muy perjudicada. Por su parte, el gerente estaba al borde de la desesperación. Entendía que el escándalo no tardaría en propagarse y que, seguramente, la marca exigiría explicaciones severas. Nada de lo que dijera podría justificar el desprecio con que habían tratado a un hombre que, aunque lucía indigente, resultó ser uno de los mayores inversionistas del país. Mientras tanto, afuera, Rodrigo se alejaba por la avenida principal, seguido por Mateo, que se esforzaba en asimilar la situación. El chico sentía la adrenalina recorrer su cuerpo al pensar en su nueva oportunidad laboral. Al mismo tiempo, no podía dejar de preguntarse cómo sería trabajar para un magnate de tanto renombre. Sin duda, un desafío, pero también un premio a su comportamiento desinteresado. A lo largo de los días siguientes, el rumor de lo ocurrido en Exquisite Motors se expandió a través de las redes sociales y de los círculos empresariales con una velocidad asombrosa. No tardó en aparecer la historia en periódicos digitales, blogs de coches y foros en línea, generando opiniones encontradas. Algunos elogiaban la postura de Rodrigo, quien había expuesto la hipocresía de la cultura de la apariencia. Otros criticaban con dureza la actitud servil del concesionario que solo atendía con esmero a clientes con aspecto de millonarios. En paralelo, Mateo inició su nueva etapa profesional al lado de Rodrigo. La primera vez que pisó la oficina central de Ferrer Holdings, sintió un nudo en la garganta y un cosquilleo en el estómago. Empleados vestidos con atuendos formales, salas de reuniones con enormes ventanales, tecnología de punta en cada rincón. Aquello era un mundo muy diferente al que conocía en el concesionario, donde la pompa estaba solo de cara al cliente y donde él, como pasante, no pintaba mucho. Rodrigo, sin embargo, lo recibió con un afecto sencillo y le recalcó lo que más valoraba de él, su manera de relacionarse con los demás. El magnate consideraba que, con esa base, cualquier conocimiento técnico o habilidad comercial podría adquirirse con el tiempo, pero la esencia de respetar a las personas sin importar su apariencia era un don que no todos poseían. Mateo, con una mezcla de orgullo y humildad, asumió el reto con la determinación de no defraudar a aquel hombre que había confiado en él. Mientras tanto, Exquisite Motors quedó envuelta en una crisis interna. El directorio de la compañía exigió explicaciones, se abrieron investigaciones internas y se contempló la posibilidad de despedir a varios de los empleados involucrados en el incidente, incluyendo a Sergio. La opinión pública no era clemente, y muchos clientes habituales comenzaron a reconsiderar sus compras, temiendo verse relacionados con un lugar al que ahora catalogaban como discriminatorio. Los días siguientes fueron frenéticos. El gerente trató de ponerse en contacto con Rodrigo para disculparse, y en su desesperación hasta ofreció descuentos exclusivos si deseaba finalmente adquirir uno de sus Ferraris. Pero todo resultó infructuoso. Rodrigo no tenía interés en volver. Para él, la lección ya estaba completa, y no necesitaba nada más de aquellos comerciantes que habían demostrado su escasa calidad humana. A medida que las semanas pasaban,
la historia se transformaba en una auténtica parábola contemporánea sobre la importancia de no juzgar por las apariencias. Muchos veían en la actitud de Mateo un ejemplo a seguir, y en la de Sergio, un espejo de lo que jamás se debía repetir. Rodrigo, por su parte, mantenía su bajo perfil habitual. Aunque era uno de los hombres más ricos, evitaba el exhibicionismo y se enfocaba en su labor filantrópica, convencido de que lo sucedido en el concesionario era solo otro recordatorio de lo frágiles que podían ser las relaciones humanas cuando se basaban en la mera superficie. Por fin, un mes más tarde, Rodrigo visitó otro concesionario Ferrari, esta vez en una zona más discreta de la ciudad, donde había oído buenos comentarios sobre el trato respetuoso a todos los visitantes. Allí lo recibieron con cortesía y dedicación desde el primer momento, sin que él tuviera que presumir de su patrimonio. Completó la compra de un lujoso modelo de la marca sin contratiempos, y al recibir las llaves, evocó con una sonrisa aquella primera experiencia. Sí, había tenido que vestirse con harapos y soportar humillaciones para confirmar algo que sospechaba. En el mundo prevalece la costumbre de juzgar por la portada, pero bastan personas decentes, como Mateo, para marcar la diferencia. Mateo, mientras tanto, siguió escalando posiciones en Ferrer Holdings. Con cada paso, comprendía mejor la responsabilidad que implicaba estar bajo el ala de un millonario tan influyente. Sin embargo, nunca olvidó aquel día en el que todo comenzó, cuando eligió tratar con educación a quien todos creían un simple mendigo. En los corredores de la compañía, sus nuevos compañeros lo respetaban y sentían curiosidad por su historia, que se había vuelto casi legendaria en poco tiempo. El joven continuó formándose, aprendió sobre finanzas, marketing y dirección de proyectos, siempre bajo la tutela de profesionales experimentados a los que Rodrigo había encomendado su desarrollo. Así, el pasante novato se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la empatía y la bondad, lejos de ser un obstáculo, podían abrir puertas que ni siquiera se sospechaban. Por su parte, Sergio terminó siendo despedido de Exquisite Motors. La empresa necesitaba un chivo expiatorio para calmar la ira de la opinión pública y, de paso, dar un mensaje de renovación. Al enterarse, Sergio intentó recurrir a contactos e influencias, pero era poco lo que podía hacer para lavar su imagen, mancillada por un viralizado video en el que se le veía dirigiéndose con altanería a un supuesto mendigo. Sin lugar en la industria automotriz, no tuvo más remedio que buscar un nuevo rumbo profesional en ámbitos menos exigentes en cuanto a servicio al cliente. El exgerente también enfrentó consecuencias. Recibió severas amonestaciones y una rebaja en sus responsabilidades. No obstante, a diferencia de Sergio, contaba con años de experiencia y una red de contactos que le permitió aferrarse a su cargo. Sin embargo, su prestigio quedó muy dañado y tuvo que iniciar un largo proceso de reconquista de la confianza tanto de sus jefes como de los consumidores. La historia, en su conjunto, se convirtió en un recordatorio claro de que la grandeza de un individuo no se mide por su atuendo ni por la cantidad de dinero que parezca poseer, sino por la forma en que se relaciona con los demás. Rodrigo sabía que, en un mundo donde las apariencias pesan más que las virtudes, hacen falta gestos de humanidad para sacudir las conciencias. También Mateo lo entendió. Su gesto, sencillo pero lleno de coraje, le había valido no solo un trabajo soñado, sino también la satisfacción de saber que hizo lo correcto en un entorno donde prevalecía el oportunismo. Al cabo de un tiempo, Rodrigo y Mateo viajaron juntos para revisar proyectos en otras ciudades. Durante esas giras de trabajo, compartían conversaciones más personales, en las que el magnate le explicaba los valores que guiaban sus decisiones y cómo, desde niño, había aprendido que la generosidad y el respeto son bienes invaluables. Mateo, atento y receptivo, absorbía cada enseñanza como una esponja, ansioso por convertirlas en parte esencial de su vida profesional y personal.
Habían pasado ya varios meses del incidente, y en Buenos Aires todavía se hablaba del día en que un millonario disfrazado puso en jaque a toda una empresa de coches de lujo. De manera silenciosa, muchos otros establecimientos comenzaron a reflexionar acerca de la importancia de tratar a cada cliente con la misma deferencia, pues nunca se sabía quién podía estar detrás de una ropa andrajosa. Al final, la lección quedó grabada. Vale más no subestimar a nadie y brindar un servicio humano y respetuoso a todos. Ahora, si esta historia te conmovió o te dejó alguna reflexión, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje y considera suscribirte para seguir disfrutando de más relatos que invitan a pensar.